Hemos conocido esta tarde a Maita Capac, todavía está vivo su papá, Yoque Yupanqui, y él con tanta fuerza que tenía, un chico totalmente inquieto, y así es las costumbres, y así es como la historia también permite que se cuente a través de la novela cómo fue Maita Capac. Ahora, en la voz del autor del Holocausto de todos los tiempos, el patriarca Carlos Sánchez Sánchez, vamos a escuchar su lectura en español. Buenas tardes, queridos oyentes del Cusco. Terminamos con Yoque Yupanqui, que empezó a hacer sus campañas al collo suyo y todavía sigue vivo, pues tiene su hijo Maita Capac, que en este caso le llamamos el constructor de puentes, con quien empezaremos a encontrarnos. Y empiezo. Ha pasado un tiempo desde que me encontré con el tercer Inca. Había algunas discrepancias en lo que leía. Me detuve a estudiar más acerca de nuestro pasado, inclusive escritores extranjeros que me asombraron con su erudición en un tema tan lejano a ellos, como William Prescott, que casi ciego escribió lo que él podía leer con los ojos de otros. Como si estuviera en un trance, me sumergía en los empolvados libros de nuestra historia y escuchaba que mis ancestros me decían: Culture Soul, tú escribirás de nuestro doloroso pasado, porque has bebido la leche de esta Pachamama y en tu alma llevas los sufrimientos de nuestra gente. No te detengas, que esto sea tu objetivo más importante. Con este propósito continuaré y quizás al final de este viaje llegaremos a la conciencia de nuestros semejantes para rectificar el estado de opresión en que los indios se encuentran. Hombre del futuro, todos tenemos ese deseo de oprimir. Los incas no éramos diferentes. Maita Capac, eres perspicaz en este problema que acecha a la humanidad. Así fue mi repentino encuentro con este soberano. Por lo que se ha escrito sobre él, asumo que era hiperactivo, una condición que es común en nuestros tiempos. Hombre del futuro, ¿cómo puedes diagnosticar una afección después de tantos años de mi muerte? Joven Inca, porque las descripciones de tu niñez podrían dar una clave a tu comportamiento de adulto. Se dice que quebrabas los huesos de tus compañeros de juego, lo que va más allá de esta anomalía de la hiperactividad. Otros dicen que eras precoz y estabas en continuo movimiento. ¿Qué es lo que más característico de esta condición? En sí, no constituye un defecto si es encaminado al bien. Corto Sol, no estoy al tanto de las fracturas que causé, pero sí sé que teníamos rivales a pesar de que ya éramos poderosos. Debido a las enseñanzas pacíficas de mis antepasados, nuestros enemigos pensaban que éramos débiles, especialmente los alcalizas, que no aceptaban nuestra posición dentro de la comunidad y usaban cualquier pretexto para deshacerse de nosotros. Yo reconocí sus objetivos, los enfrenté y conseguí la completa toma del Cusco. Maita, tú fuiste sincero en anunciar la verdadera agenda de los incas, disimulada bajo un manto de benevolencia, y reconociste que ustedes eran los poseedores del valle. ¿Quién eres tú que vienes a despertarme de mi eterno sueño con estos comentarios? Oh, Maita Capac, siento que hay una tempestad en el alma de mis antepasados y un huracán en la mente de mis contemporáneos, porque nosotros, los muertos y los vivos, tenemos una gran misión que cumplir. Hombre del futuro, ¿de qué misión hablas? ¿Es que no les dejamos un imperio para que continúen con nuestro legado como otras civilizaciones lo han hecho? Joven Inca, eso no ocurrió. Por eso estoy perturbando tu alma
para que juntos avisoremos nuestro futuro. Días después, en el Inti Cancha, ahora el templo de Santo Domingo, encuentro a Maita Capa jugando con una bola de caucho con sus tíos Apo Conda Maita y Taka Choincay. Momentáneamente, mientras jugaban, Maita Capa empieza a gritar: «Pásame mi macana, que vienen a matarme». Como un espectador, observo el desarrollo de los eventos. 10 hombres de atuendos diferentes de los incas entran y tratan de aprender a Maita, quien lucha contra ellos matando a uno e hiriendo gravemente a otro. El pueblo nubla el lugar y le escucho decir a Maita: «Alcos, alcos, perros, perros, los mataré a todos». Los que querían asesinarlos escapan. El joven príncipe se acerca moribundo y le pregunta: «¿Quién te mandó?». Él le contesta: «Maita Capa, eres valiente, pero nosotros los expulsaremos del Cusco». Dicho esto, cesó de hablar. «Maita, ¿qué pasó?». «Orejones, los alcavistas vinieron a matarme. Ahora que sabemos sus intenciones, mi padre no puede seguir tolerando esta situación. Tenemos que dominar a todos los curacados en el Valle del Cusco si queremos cumplir con nuestro destino. Sé que vendrán de nuevo. Esto será una guerra». En la habitación contigua, el anciano Yoki Yupanqui escucha y dice: «Maita, ¿qué ocurrió aquí? No te llevas bien con los otros ayllus. ¿Cómo nos vamos a unir al Cusco si no congenias con los otros curacas? Tus abuelos nos enseñaron a ser benevolentes. Si no lo eres, tú no serás un buen líder». «Padre, ellos dicen que yo le quebré la pierna a uno de los alcavisas y están usando eso como un pretexto para atacarme. Taita, yo siempre te protegeré y defenderé nuestra dinastía». El Inca se retira de la ensangrentada escena, molesto con su hijo. En su oscura cámara, los orejones le aconsejaban sobre las acciones de su hijo, tratando de hacerle entender que él es demasiado viejo para continuar llevando las riendas del naciente imperio. «Gran Yoki Yupanqui, escúchanos. Maita Capa acaba de salvarnos. ¿Por qué no le dejas que domine esta ciudad? Él lo hará tarde o temprano. Este es el momento, mientras tiene la ventaja. Nuestros vecinos no se detendrán hasta deshacerse de nosotros». «Apo y Taka, permitiré que Maita haga lo que sea mejor. Los alcavisas son las últimas facciones a las que tenemos que atraer». «Maita, tu padre finalmente comprende que, a pesar de sobornos y obsequios, los alcavisas todavía se niegan a unirse con nosotros. Con su abdicación y bajo tu mando, podemos dominarlos. Ellos deberían haber estado bajo nuestra confederación hace tiempo». Habiendo sentido la ponzoña del fracaso, los alcavisas incitaron a las comunidades contiguas a luchar por la completa erradicación de los incas. Pero en un momento de descuido, los alcavisas sucumben. Con la derrota de los últimos habitantes originales del Cusco, los pequeños conflictos habían terminado y esto significaría el apogeo del imperio. Tal es el destino de la humanidad, que solo a través de la supervivencia del más fuerte miramos con esperanzas al futuro. Kuntu Sol, ¿no crees que estás generalizándonos? Con respecto a Maita, yo traté de enseñarle a vivir en paz. Ahora mis orejones me están pidiendo que le sea la más caipacho. A pesar de ser joven, no tengo otra alternativa que acceder. No puedo argumentar contra su victoria. Inca, ¿cómo va a liderar una nación de formación a temprana edad? Maita Capa estará bajo el tutelaje de mis hermanos, que han visto en él las posibilidades de continuar con el expansionismo después de mis expediciones.
Inca. Acabo de decir algo que podría aclarar mi confusión. Nuestra historia no precisa cuándo o por quién comenzaron las grandes campañas de unificación. Hombre de los tiempos, un imperio no se forma de la noche a la mañana. La discrepancia era que adquiríamos un lugar para después solo perderlo. Esto te demuestra que los pueblos eran sumamente independientes. Yoki Yupanqui trata de insinuar que les hizo imposible formar una sociedad unida porque somos incapaces de trabajar juntos por el bien común. Tal vez yo también soy un instigador de esa desunión. Tú, un hombre comprometido con tu gente y tu pasado. Sí, Inca, esos son los demonios con los que lucho entre mí, y ese deseo de despertar la conciencia en nosotros me ha forzado a tomar este viaje, pero la apatía de mis compatriotas me desconsuela. Con tu sol, tú te has propuesto a llevar a cabo una tarea imposible. Presiento que tus palabras van a ser malentendidas y no llegarás a haber realizado tus sueños. Sin embargo, lo que escribes será un testimonio de tus deseos. Deja que los libros de nuestra historia solo sean una guía, porque nuestro pasado siempre será distorsionado por los vencedores. Sabio y viejo Inca, lo que dices es cierto, porque en las tierras del norte de América escribieron una constitución tan admirable que solo pudo ser escrita por la mano de Dios. Pero en la plenitud de esa divina inspiración estaba aniquilando a los habitantes originales que les dieron albergue y luego trajeron esclavos de África. Sin embargo, su historia fue escrita de tal manera que sus sucesos fueron y son ignorados por las masas de inmigrantes que venían y siguen viniendo a nuestro continente. No obstante, esa gran nación americana está corrigiendo las injusticias del pasado, y eso es lo que se puede hacer con la historia si sus ciudadanos son justos. Kuntur Sol, es tiempo de que retorne a la nada de mi existencia. Espero que nos juntemos al final de tu viaje. Maita Capa era ahora el señor reinante, que tenía cuentas pendientes con muchas comunidades del Valle del Cusco. Maita Capa era ahora el señor reinante y tenía cuentas pendientes con muchas comunidades del Valle del Cusco. Para ese efecto construyó un calabozo lleno de fieros animales en las afueras de la ciudad, el Sancahuasi. Con esa temible cárcel se dio institucionalidad a los incas como a los propietarios del Cusco. Y así continuaremos con este Inca en el próximo episodio. Qué interesante que el plan lector del Holocausto de todos los tiempos nos permita conocer un poco más a los incas. Estamos en el cuarto Inca. Hoy día nos ha presentado el patriarca Carlos Sánchez Sánchez a través de su lectura en español también a Maita Capa. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué sentimiento más nos nace a quienes sabemos ser que venimos de una cultura y de una civilización válida, doctor, y que merecemos también la reivindicación en estos tiempos? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Cusco. Los saludos desde Estados Unidos. Pues nos terminamos con Yoki Yupanqui y ya le expliqué casi todo lo que ha estado pasando en el viejo mundo, y estamos empezando a explicarles a ellos lo que ha pasado con el viejo mundo a medida que continuemos con los otros incas, que es lo más importante de nuestra historia. Entretejer el desenvolvimiento entre el viejo mundo y el nuevo mundo, en especial con nuestro Nahuantinsuyo. Entonces, Maita Capa es el cuarto Inca, y él pues ya es un más o menos veterano de expediciones y está
está viendo cómo avanzar a otros lugares, especialmente al Contisuyo, pero para eso necesitaban pues atravesar el río Apurímac, el sabio hablador, ¿no? Y por eso lo llamamos el constructor de puentes, porque supuestamente él empezó a hacer los primeros puentes colgantes, que fue una obra maestra que todavía hay restos de eso, y el mundo pues aprecia mucho esos avances de los incas. Hoy Entonces, por hoy. Sí, le escuchamos, entonces, doctor. Ya, estamos, no, por supuesto él me dice, no, Maita Capa recuerdo que es un hombre muy activo y en cierto modo hiperactivo. Y lo menciono al principio porque la hiperactividad, yo como pediatra pues he visto a muchos niños con este problema, no es serio si se lleva, como digo, bien o se conduce al bien, porque los niños hiperactivos, incluso yo era uno de ellos, y quizás por esa razón estoy acá y estoy escribiendo este libro, porque continuamente estoy en movimiento tratando de hacer algo. Así es que esos niños que se diagnostican con esa condición no se sientan mal, tan solo traten de conducirlo al bien para avanzar por su propio bien, por supuesto. Entonces Maita Capa pues me dice, ¿quién eres tú que vienes a despertarme de mi eterno sueño? Con tus comentarios que le estoy diciendo, ¿no? Yo le digo, bueno, Maita Capa, nosotros tenemos una misión, nosotros los muertos y los vivos, tenemos una gran misión que cumplir. Y él me contesta, pues, ¿de qué misión hablas tú? Es que no les dejamos imperio para que continúen con nuestro legado. Y yo le digo, pues, que eso exactamente no ocurrió. Y por eso que le vengo a perturbar su sueño eterno, para que juntos avisaremos nuestro futuro. Y bueno, ahí escribo cómo, y me recuerdo que yo vivía casi al ladito de la iglesia de Santo Domingo, y iba a jugar yo fútbol ahí con los que cuidaban. Y pues a eso me refiero, y quizás pasó así, y bueno, más o menos, están jugando, y pues Maita Capa con sus otros orejones, y parece que los alcabizas entran ahí a matarlo. Entonces, se querían deshacer de Maita Capa porque, bueno, era el próximo Inca a ser, y tenían miedo de él, quizás porque era hiperactivo, y habían jugado con ellos, y parece que había aliciado a muchos de sus compañeros de juego de otros curacascos, debo decir. En fin, es importante también saber la juventud, la niñez de estos próximos incas, ¿no? Y esta es una de las razones que estoy dando porque este inca en realidad hizo bastante, ¿no? Tenía ideas, pues, hizo el puente que atravesó las Apurímac. Y así continuamos, ¿no? Con este Inca, en realidad, parece que se llega ya a tomar completamente el control de Acamama o del Cusco Viejo. Los alcabizas eran ya los últimos curacascos que no querían unirse a los incas y andaban en peleas. Y Yoque Yupanqui todavía quería mantener el imperio, no mantener el imperio, mantener el Valle del Cusco en paz, y los atraía con obsequios, con fiestas y todo ello, ¿no? Pero sin embargo los alcabizas se negaban a unirse a los incas, y pues Maita Capa casi más o menos terminó con ellos, ¿no? Primero quebrando supuestamente la pierna de uno de los alcabizas, y ellos vinieron a atacarlos, etcétera, etcétera. Y pues yo
momento, ¿no? Tal es el destino de la humanidad, que solo a través de la supervivencia del más fuerte miramos con esperanza al futuro. Y efectivamente eso es lo que pasó está pasando en este episodio. Solo a veces con la violencia se puede mirar al futuro. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia? 460 guerras en Europa desde que empezaron, y todo ha sido puras guerras. Y ese es mi comentario, pues, solo con violencia. Es algo paradójico, ¿no? Tenemos primero que pelear para conseguir en realidad una tranquilidad, y a veces es solo pasajera. Entonces, le pregunto a Yoki Yupanqui, que Maita Capa es muy joven para ser el Inca. Pues él me dice que sus orejones lo acompañarán hasta que sea ya de edad para que controle el naciente imperio, ¿no? Porque y lo que se trata de ver en esta historia también es cuándo empezó el imperio, cuándo empezaron los incas, ¿no? Y parece, estoy más o menos, después de leer tantos libros, le digo, pues parece que le digo al Inca, acabas de decir algo que podría aclarar mi confusión. Nuestra historia no nos precisa cuándo o por quién comenzó las grandes campañas de unificación. Pues él me dice, mira, un imperio no se forma de la noche a la mañana, va poco a poco, y eso es lo que estábamos haciendo. Y Yoki Yupanqui me dice, conversamos, ¿no? ¿Por qué no se unieron más antes? ¿Por qué no formar una sociedad unida por el bien de todos? Y pues empiezo a ver la situación actual y la de esos tiempos. Parece que no se unían por el bien común de todos. Por eso estaban peleando entre curacascos, y parece que eso no ha terminado. Seguimos peleando exactamente por el bien de todo el Perú, o de todo el Tahuantinsuyo. Estamos viviendo exactamente lo que pasó en este tiempo, y lo que me dice Yoki Yupanqui, que para llegar a formar algo se tiene que estar peleando, y eso es lo que está pasando ahorita. Bien, qué interesante, entonces, doctor, el comentario que nos alcanza, y que nosotros también queremos interactuar, además de dar la lectura y hacer el comentario. Nuestras voces se va escuchando, también hay que escuchar las voces de los demás, quienes se suman, y muchas gracias, se suman a la lectura, a este círculo donde estamos tratando de analizar y tratando de recontar nuestra historia, esta vez desde la persona de Maita Capa. Gracias, se repite el programa en Radio Guaira, en el distrito de Coyllurqui. Muchas gracias a las hermanos que en estos instantes nos están escuchando en Radio Guaira del distrito de Coyllurqui. De igual forma, quiero hacer presente también los saludos y las presencias, doctor, de quienes nos acompañan en la lectura del libro de Nelly Casafranca Texi, también del hermano Abel Arroyo Salas. Nos dice felicitaciones, un abrazo. Y gracias a quienes también están junto con nosotros, a Ray Quispe, a Helen Quiñones, a Abel Arroyo Salas, a Nelson Gutiérrez, a Nelly Casafranca, y quienes gentilmente también hacen posible compartiendo este enlace de la publicación de Rimaininchis, Nuestras Voces, el plan lector del Holocausto de todos los tiempos, en la página de Facebook de Radio Inti Raymi Cusco. Allí nuestras compañeras o amigas, Masis diríamos, Ray Quispe, también Abel Arroyo, están compartiendo la publicación para que muchas personas más puedan
compartir y enterarse de la lectura que estamos haciendo esta tarde, doctor Carlos. Es importante que se sumen igual, y ustedes que nos están escuchando a través de Radio Inti Raymi, están en vuestra casa en estos instantes. Saludos al sector de Yanamayo, ahí nos escucha Santiago, y mire cómo nos dice Santiago desde allá, doctor. Saludos al Doc Carlos, así es como también a través del WhatsApp se están comunicando, y ya eres su Doc, de nuestros oyentes, de nuestros paisanos de Yanamayo, ya eres parte de ellos. Qué hermoso realmente que Yanamayo también tenga la confianza de lo que estamos haciendo, de lo que estamos tratando de leer y construir y reconstruir nuestra historia, doctor, a partir del holocausto de todos los tiempos. Ya, muchas gracias a Yanamayo, Santiago, Abel, Quiñones, Gutiérrez y Nelly, ¿no? Una cosa más antes de terminar, y que es importante, creo, ¿no? Es el Inca me pregunta, pues, que me dice, mira, nuestro pasado siempre ha sido distorsionado por los vencedores. Y es importante acá porque he vivido en los Estados Unidos 70 años. Y le digo, pues, sabio viejo Inca, lo que es cierto, pues en la tierra de Estados Unidos, pues, escribieron una constitución que en realidad es posible que fue escrita por la mano de Dios. Pero en la plenitud de esa divina inspiración, ellos estaban aniquilando a los indios de Estados Unidos, como estaban los españoles aniquilando a los indios del Perú, ¿no? Y eso es lo que la historia nos dice, ¿no? Pero como americano que soy, y también este país, hay que darle crédito. Ellos han visto lo que han hecho. Imagínense, este país está yendo al pasado y está restituyendo, está mejorando, está más o menos arreglando lo que hicieron, y eso está bien claro. Ya tuvieron un presidente que es de color negro, a pesar de que los trajeron de esclavos, y este país está no hablando del pasado, está resucitando el pasado para arreglarlo, y eso lo estoy viendo en esos 70 años que he vivido acá. Cuando yo llegué acá, una discriminación tremenda, pero ahora ya no es así, y incluso el Congreso es casi la mitad de señores de colores, incluso latinos, de todo el mundo. Es un país increíble. Hay que darle crédito a Estados Unidos porque el Perú todavía no acepta a sus propios ciudadanos indios, incas o del Tahuantinsuyo. Eso es increíble. Así es, doctor. Y retomando también en la lectura que usted hacía con relación a Mayta Cápac, a quien le llamas el que hace los puentes. Efectivamente, tenemos nosotros en Cusco, en Canas, el Xhuachaca, está sobre el río Apurímac, y cuenta la historia que el Xhuachaca se hacía en el mes de enero como gratitud a la madre agua, y se tenía que servir prácticamente para que haya bonanza, abundancia más que todo. ¿Y qué es lo hermoso de Xhuachaca? También tiene una historia muy épica, muy mitológica, doctor. Cuenta un abuelo en Xhuachaca, que ahora lo han diosificado al puente, Xhuachaca en Canas. Dice este abuelo así: nosotros le devolvemos lo que nos ha dado. En abundancia tenemos que alcanzarle nosotros también las ofrendas. ¿Para qué? Para que el Taita, el Dios Xhuachaca, esas ofrendas que le hemos servido con todo cariño, que consiste en los frutos que han recogido de la madre tierra y de los animales también, eso devuelven en las ofrendas al puente Xhuachaca, y dice que el puente lleva esas ofrendas a los otros dioses, a la lluvia, a la granizada, a la helada, a las sequías,
Y el Queshuachaca comparte, doctor, esa ofrenda que ha alcanzado, indicándoles, esto es lo que nuestros hijos, mis hijos están invitándonos y compartamos, comamos, ¿para qué? Para darles y honrarles protección, para seguir dándoles abundancia. Y dice el abuelo que cuenta que si no han hecho con fe, con decisión, con entrega, de hecho, la naturaleza va a regresar en sequías, en granizadas, y ese año su cultivo no va a estar bien. Por eso, ¿cómo es que la fe tiene que desarrollarse, entregarse más que todo en estas cosas que recuerdo del puente Queshuachaca, del testimonio del abuelo que está en el documental Yuyaypaj Apu Queshuachaca, presentada por el documentalista cineasta indígena José Huamán Turpo? Esta ocasión me permite decir que el puente sí pues está sobre el río Apurímac. Qué importante que la historia y que la literatura, la novela nos permita recordar y recordar una vez más e identificarnos quiénes somos, doctor Carlos. Lo escuchamos, doctor Carlos. Pero ahí, hablando de política, ahí veo en la televisión, en la internet del Perú, en Huancayo, todos los levantamientos. Quiero decirle que acá, ahorita estoy en Estados Unidos, la situación incluso es peor que la del Perú. Todo ha subido demasiado. La gasolina, para llenar mi tanque de gas, que es de como 18 galones, cuesta $120. Pero acá la gente no está protestando, no está saliendo a las calles echándole la culpa al presidente. El Perú, la gente tiene que entender que estamos saliendo de una pandemia de 2 años y hay un problema con Ucrania y Rusia. Y todo eso es una cosa mundial, no es una cosa que lo está causando el presidente Castillo, es una cosa que está pasando y puede ser que sea peor, porque puede haber hasta guerra mundial, pero nunca le echen la culpa a este señor Castillo. Y pónganse a pensar el pueblo que esto está pasando en todo el mundo y no pongan la política. Yo creo que lo están haciendo detrás para llegar a... Entonces, es algo, como digo, el Perú es un país desunido, no se juntan y no se preguntan por qué estamos así. El Perú produce todo, este es el momento exacto para repartir todo lo que los campesinos producen. Yo diría que debían haber helicópteros, tanques del ejército, empezar a mover todos esos comestibles que se pudren y llevarlos a otras zonas. Eso es lo que se debe hacer. Para eso está el ejército con toda su aviación marina y todo eso. Es cuestión de mover, porque en otros países, acá en Estados Unidos, no tenemos lugares para sembrar como el campesino allá. Acá si no hay comida, pues ya no hay. Pues, es increíble que la gente de Nueva York cree que el arroz que hace una fábrica, no sabe que crece en la tierra. O sea que acá si hay una hambruna, la gente va a morir. Pero en Perú hay gente ahorita que están viviendo como campesinos sin necesidad de ayuda de nadie. Ellos mismos siembran su papa, sus cosas. O sea que el Perú tiene las fuerzas de subsistir por sí solo, sin necesidad del mundo. Lo hizo por miles de años. Así es que piénselo bien, esos señores de Huancayo, y la cosa se está poniendo más peor, que esto está pasando en todo el mundo, y el que va a sufrir menos es el Perú. Sí, se entiende también esos procesos, pero quizás también hay que mirar que la política pública, la decisión de gobierno tiene que replantearse, doctor Carlos, porque la agricultura es el último coche del tren, no invierten como debe de ser. Y yo ya decía, si en orfandad vamos a dejar las tierras de cultivo, en orfandad viviremos, no tendremos qué comer. Y como usted dice, pensaremos que el arroz se hace en la fábrica, y no es así. Y entonces tiene que haber una política pública para que la agricultura sea nuevamente
la columna vertebral del desarrollo del país. Aprendamos de esa lección que nos ha dejado la civilización del Tahuantinsuyo. El Estado inca preveía todo, habían los tambos donde se tenía que guardar los alimentos de año, y entonces ahí encontrabas maíz, quinoa, haba, chuño, moralla, charqui. Además de ello, había que trabajar los cerros haciendo las andenerías. Por eso que cerro tras cerro en todo el Ande vamos a encontrar andenerías donde sí se producía y se garantizaba la alimentación del poblador. Aquí en la literatura, usted mismo a través de su escritura nos está haciendo ver cómo el Inca era el Cuyaj. Y el Cuyaj no era cualquier otra persona, sino que veía a su pueblo como a sus propios hijos y tenía que garantizar su salud, su alimentación, su bienestar, su allincausay. Y entonces estos gobernantes que tenemos realmente son muy despreciables, diría ya yo como gobernantes, porque lo único que hacen es ir a hacer lobbies al Congreso y pillarse el dinero a través de los ministerios y los proyectos. Y lo estamos viendo, cómo están haciendo, doctor Carlos. Bueno, efectivamente, eso es lo que está pasando. Y eso, bueno, recuerden que así somos los peruanos. ¿Quién es el gobierno? Son hijos del pueblo. Eso es lo que trato de decir en el libro. Cuando Maita Capa dice, entonces nosotros no tenemos la habilidad de ser unidos. Y eso es lo que pasa. El Perú es un país completamente dividido. Doctor Carlos. Incluso entre familias, de sociedad. Doctor Carlos, escuchemos también a quienes nos están escribiendo en estos instantes. John Vargas dice, la palabra indio, creo para un doctor ya no es posible repetir, debe acudir a su vocabulario. No somos indios, nos dice John Vargas, doctor Carlos. De igual forma, Gerardo Chiche nos viene a decir, buenas tardes, Panay Alejandrina, desde el Manu, Villa Salvación. Saludos para mi esposa Rina Quispe por Chahuaytire Pisaj. También nos están escuchando en el Manu Salvación y en Chahuaytire Pisaj, y también nos están indicando saludos a Rina Quispe. Y doctor, hay otra llamada telefónica que recibiremos. Buenas tardes. Señorita, muy buenas tardes. Qué gusto de escucharle. Doctor, permítame todavía, tenemos llamada telefónica, escuchémosle. Aló, señorita. Te escuchamos, Disculpe. hermano. Y ahí está, qué lindo, mamita. Estás hablando, mira, magnífico, bastante bueno para nuestro país. Y eso, bueno, ya no diré otra palabra. Mamita, esas personas que somos peruanos netamente, descendientes incas, sentimos, a veces lloramos, sufrimos de todo. Esto durante estos gobernantes que nos han gobernado durante los 30 años, comenzando de esto Fujimori. Primero ha sido esto, bueno, perdóname mamita, porque los peruanos estamos un poco indignados, renegados, por estos delincuentes gobernantes que hemos tenido. Primero ha sido esto ladrón Alan García. Nos decía tercer orden, segundo orden, cuarto orden. ¿Por qué usted de repente no sabe usted? Ahora esto Fujimori siguió todavía, mire, vea usted, quería perpetuarse. Esto corrupto es lo que ha destrozado al país. La Constitución ha cambiado. Por eso, con esa Constitución, estos corruptos gobernantes que han entrado, el alcohol que Toledo, vea usted, estos sinvergüenza. Entonces, y otro que entró todavía, mire, vea usted, el Humala dijo que yo soy, digamos, hijo de un patriarca, que esto diciendo, vea usted qué patriarca esto ha sido un otro traidor de Humala. Ya no diría otra palabra, mamita, por respeto al público nos está escuchando. Ve usted, esto traidor dijo, que diga, el gas va a costar 12 soles, la Constitución voy a cambiar, y después el aeropuerto para el Cusco. ¿Cuándo ha cambiado esto traidor de estas personas? Y después Fujimori, ¿quién no nombra a Fujimori? Sino el señor Kosiski. Ve usted, los peruanos verdaderamente estamos muy ciegos para elegir a los extranjeros, a estos rateros corruptos.
entró esta Vizcarra. ¿Qué cosa ha hecho? Mira, mamita, tantos ha prestado en el nombre del país, no sé cuántos millones, no sé cuándo vamos a terminar de pagarle. Entonces me duele. ¿Qué será mi hijo? ¿Qué será mi nieto? Ya no verá el oro y el gas, ya no habrá el petróleo, ya no habrá el esto. Pero usted, en vez de sigue conversando con nuestro paisano, que es una persona yo la verdad, ¿por qué no llegará acá al Perú para conocerle a este señor? Para que se presente siquiera como presidente de la República, mamita. Es bastante muy experto señor. Ese tipo de personas peruanos necesitamos acá en el Perú para transformar a este país que estamos viviendo, mamita. Entonces, eso yo quisiera pedirte un favor. Eso, señor, yo quisiera saberlo su teléfono y conversarle a esto, señor. Muchísimas gracias, señorita. Está magnífico lo que estás conversando. Gracias. Mi nombre es Samuel. Samuel, muchas gracias, Samuel. Fraterno abrazo también. Esta mañana o esta tarde estamos con el doctor Carlos Sánchez Sánchez. Seguro que una y otra vez lo va a escuchar a través del Facebook, doctor Carlos, y están coincidiendo realmente que el libro es un motivo para reaccionar y analizar. Y lo mejor que le decía la otra vez, doctor Carlos, cuando el pueblo empieza a sentir que necesita actuar y pensar y decidir, ese momento es lo que está haciendo el libro. El libro está permitiéndonos analizar y reaccionar. Doctor, ya es 1:58, yo creo que nos despedimos. Muchas gracias. Una palabrita más al señor John Vargas. Discúlpeme que use la palabra indio, pero quiero decir en cortas palabras, cuando nos identifiquemos como indios, dejaremos de ser indios. Yo, por ejemplo, he hecho el ADN, soy 70% de indio. No es cuestión de arreglar nuestra palabra indio, pero es identificarse como ellos y dejaremos de ser indios. Gracias, señor John Vázquez. Gracias a todos quienes esta tarde han estado con nosotros. Rima y Ninchis, nuestras voces hasta el día sábado. Keikamayan Rima y Ninchis Chayamun Buscan causa y ninchis manta rimanchis Ayim punchayman jawarispa Orcontin asantin Rima y ninchis mas arikunampa Wow, saykuskarajma puri sinchis maita kapakta k'uychita aswantaqa, kay sinchin kasian maita kapak sinchin yak uychi, su guerrero, su general de su ejército de Maitacapac, junto con él y junto con Kuntursul, Kunturnuna, hemos podido acompañar como ellos en la travesía están tratando de salir hacia el Contisuyo, hacia el mar, hacia la costa. Qué importante ese trabajo expansivo, ese proyecto expansivo que ha desarrollado la cultura inca, y ahora en el cuarto Inca Maitacapac estamos conociendo un poco más cómo para ese plan expansivo territorial que tenían, también han hecho sus puentes, también han visitado a otros pueblos, los han unido y a otros pueblos han ayudado para seguir avanzando. Sin embargo, hay un cuestionamiento, ¿no? Hay un cuestionamiento entre el autor de la obra, de la novela, Kuntursul, Kunturnuna, el patriarca Carlos Sánchez Sánchez, cuestiona el tipo de conducta y de gobierno, más que todo de control que ha tenido a sus soldados, a sus sinchis, a la gente misma, en los pueblos mismos. Eso luego vamos a hablar un poco más con el mismísimo director de la novela El Holocausto de todos los tiempos. Y ahora, la lectura para todos los castellano hablantes en la primera voz de el patriarca Carlos Sánchez Sánchez. Episodio 2 del capítulo 4, Maitacapac.
Buenas tardes, queridos oyentes del Cusco. Hoy continuamos con el segundo episodio de Mayta Cápac, el cuarto Inca, llamamos el constructor de puentes. Como habíamos leído la semana pasada, Mayta Cápac era un niño hiperactivo, que es una condición muy conocida hoy en día. Quizás por eso llegó a ser el constructor de puentes, porque siempre estaba muy activo, tratando de hacer diferentes cosas o yendo a lugares. En el primer episodio hablamos de Yoke Yupanqui, porque todavía él está viejo y está como el Inca del naciente imperio. Y Mayta Cápac solo está siguiendo los pasos de él, ¿no? Pero él se da cuenta que los alcabizas estaban tratando de votar a los incas, entonces él con su hiperactividad y sus pensamientos se da cuenta que la situación política del imperio naciente, y pues eventualmente se deshace de ellos. Yoke Yupanqui, que ya es anciano, le da el poder a su hijo, porque sus orejones le dicen: ya estás muy viejo para manejar el Cusco, nuestro ayllo, déjale que tu hijo maneje el estado, porque tú no vas a poder. Y así los orejones le dicen: Mayta Cápac, ya eres el Zapa Inca, ya puedes empezar a gobernar como nuestro gobernante. Para ese efecto, Mayta Cápac construyó un calabozo lleno de fieros animales para aquellos que no quisieran unirse a los cusqueños, pues los pusieron en la cárcel. Entonces empezamos el segundo episodio con Mayta Cápac. Los que estaban cerca venían a ofrecerle su lealtad. Aquellos que vivían lejos enviaban a sus hijos para que aprendieran de los incas. Con el tiempo y como partidarios, Mayta Cápac se dirigió al sureste del Cusco. Continuaré este viaje al pasado siguiendo los pasos de Garcilaso, quien escuchó la historia de su pueblo, de sus nobles parientes, y escribió una extensa narración del Tahuantinsuyo, 40 años después de haber dejado su Pachamama. Pues está en la naturaleza humana sentir nostalgia por nuestras raíces cuando uno se encuentra lejos de su lugar de origen. En nuestros tiempos podemos retornar en pocas horas al lugar en que nacimos, pero a veces regresar tan rápido hace que nos encontremos con las razones por las que dejamos nuestro país, creando así sentimientos de ambigüedad, que en mi caso es el alma de mi gente que no ha cambiado en mis 70 años de ausencia. Uno puede imaginarse cómo Garcilaso, que nunca volvió al Perú y solo pudo viajar de regreso a su tierra ancestral con su pluma, él se sentía su aislamiento y podía idealizar lo que más adoraba, su historia inca, que había sido alterada por los cronistas. En la gran plaza de Aucalpata, Mayta Cápac arengó a sus súbditos: Incas, no tenemos más disputas civiles. El destino es nuestro. Iremos a las tierras a las que mis padres fue. Con mis aliados que vienen al Valle del Cusco, tenemos que proveerles y mantenerlos ocupados. Somos una tierra fértil para las rebeliones y la ociosidad trae consigo los vientos del descontento. Mayta, tu padre fue al oeste del lago Titicaca. Me imagino que los chucuitos deben acordarse de los incas. Ellos ya no recuerdan quiénes somos, por eso tenemos que empezar como nunca hubiésemos venido. Esta vez lo haremos como un Cusco confederado. Iré al otro lado del Titicaca, donde hay unas ruinas. Mayta Cápac llegó al Yunguyo, lugar donde viví de niño. Luego avanzó al sur del lago. El Inca tuvo que vadear a la orilla del río Desaguadero que drena el lago Titicaca. Con los moradores del lugar construyeron unas balsas para que les sirvan como un puente flotante. Una vez en camino, en un paisaje desolado, llegaron a un sitio de imponentes restos megalíticos.
Contursol, no sé cómo los antiguos habitantes construyeron estas estructuras pétreas. La entrada a este gran pórtico no conduce a nada, solo los rayos del sol la atraviesan. Maita, mira esa gran efigie esculpida en piedra, parece portar un atuendo como los astronautas de nuestros tiempos. Pienso que estamos viendo más vestigios de los extraterrestres aquí, quienes quizás vinieron y partieron del Tiahuanaco hace miles y miles de años. Hombre del futuro, por eso creemos que Huiracocha Pachayachachic construyó este lugar y luego se fue con sus ayudantes caminando por los grandes océanos. Desgraciadamente, ignoramos cuándo regresarán. Inca, ¿fuiste tú quien empezó con el rumor del regreso de los Huiracochas? No, eso lo hemos estado escuchando por mucho tiempo. Después de ver estas enormes construcciones, sé que ellos regresarán. Inca, siento decirte que algún día ustedes lamentarán el mito del retorno de los Huiracochas, porque los que vendrán serán seres humanos del otro lado del mundo. Contursol, hemos viajado lejos, es tiempo de regresar. Veremos cómo construir obras como las ruinas del Tiahuanaco. Maita, estás haciendo pronósticos para un imperio que todavía no lo es, o es que has estado consultando a tus brujos sobre el devenir. Pues lo que predices ocurrió. En mis tiempos vienen de todas partes del mundo a ver las colosales estructuras y dudan que ustedes las construyeron. Podrías haber sido tú quien empezó a construirlas. Contursol, yo solo vi la posibilidad de edificar construcciones similares después de visitar esas ruinas. Alguien empezó y otros terminaron lo que predije. Orejones, continuaré al Cusco. Algunos de ustedes irán a Jatumpuna, ese mortal desierto que mi padre solo pudo ver desde las cordilleras. Es imperativo saber quiénes habitan el Contisuyo. Maita, iré con ellos. Estoy agotado con el aire de los Andes. Las tierras bajas me hará bien. Contursol, anda con mis hinches, pero no les hables nada de tus ideas. Inca, cambiar ideas y pensar diferente es lo que unirá a la humanidad. Cuichi, Hualpaya, Alpa y Conti, el hombre del futuro irá con ustedes para que sepa más de su pasado. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez ustedes lo entiendan. Sus hinches le contestan, Zapa Inca. Él quiere compartir nuestros tiempos para ayudar a nuestros descendientes. Cuichi, ten cuidado de no tomar en serio lo que él diga, especialmente con tus primos que son jóvenes. Al amanecer, Maita Capa partió hacia el sur y sus generales se dirigieron al oeste. Contursol, estás respirando con dificultad. Lléveme en una hamaca, deme coca y así podré continuar. ¿Te estás acostumbrando a la coca? No lo haré si solo lo uso para aliviar mi malestar de la altura. Conforme descendíamos de las cordilleras, escuchaba los pasos acelerados y cortos de mis portadores, quienes caminaban sin ningún esfuerzo. En mi delirio, causado por la coca y el aire liviano, sentí una sensación de levitación. En ese estado extracorpóreo deliberaba sobre el vano de mis intenciones. En mis alucinaciones daba discursos sobre cómo recobrar lo que fuimos y me regocijaba con el tumultuoso gritar de mi sobrenombre. Contursol, Contursol, despierta, estás soñando. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? Ya está atardeciendo. Atarantado y con un sabor ácido en mi boca,
Por la coca salto de mi hamaca. Los hinchas se ríen al verme despertar eufórico y me dicen: en el delirio de tus sueños, tu espíritu intranquilo logró conseguir lo que quisieras hacer para nuestra gente. Mira el gran desierto bajo el dorado y que también está en trance después de atravesar los Andes e ir a dormir a su desconocida morada. Cuichi, tan solo por esta magnífica vista valió la pena venir con ustedes. Con tu sol, hasta este lugar llegó Yupanqui. Mañana bajaremos al gran desierto a cumplir con los deseos de Mayta Cápac. Alpa, es increíble ver tan vasto desierto. Con tu sol, no creo que todo ese territorio sea así. Hemos oído que los habitantes de estos áridos lugares producen lo que quieren. Por eso Maitacapa nos envió para ubicarlos y algún día formar una gran nación con ellos. Al día siguiente, Cuichi, el jefe de la expedición, es el primero en recibir al sol naciente. Con tu sol, continuaremos nuestro descenso. Entre más temprano lo hagamos, menos problemas tendremos. Los chasquis dicen que hay gente dispersa. Iré a alertar a mis guerreros. Si Conti viene, dile que estoy con las tropas. Conti, qué bien que viniste. Me sentía solo y meditabundo, viendo tan magnífica vista. Dime, tú que eres un capitán, ¿estás listo para realizar la tarea encomendada por el Inca? Con tu sol, al igual que cualquier joven noble, yo solo vengo como un aprendiz, pero me gustaría saber sobre el futuro del que vienes. Joven Inca, no olvides que lo que sé es el resultado de más de medio milenio de diferencia. Por eso vengo para entender el porqué de nuestra caída. Aunque hablamos de un imperio, eso no lo fue. ¿Cómo es que tu mundo actual nos acepta como un imperio? Y tú, uno de nosotros, no nos acepta como una civilización avanzada. Yo creo que parte del problema era la ciega obediencia a sus líderes. Y para, dice Cuichi, con tu sol, no termines lo que estás tratando de decirle. Conti, tú debes estar con tus tropas. Con tu sol habla del futuro. Eso puede traerte problemas. Cuichi, solo le estaba hablando en términos generales y no en contra de Maitacapa. Sea lo que digas, no discutas con los jóvenes nobles, porque no comprenderán tus motivos. Hazlo con los señores incas, que están bajo la tutela de Inti. Nosotros solo nos beneficiamos o sufrimos por las consecuencias de sus actos. Cuichi, me disculpo por crear problemas con tus capitanes. Sigamos pues abajo, que ahora puedo hacerlo caminando. Días después se encontraron con unos guerreros costeños que se internaron en un fuerte sin almacenar suficiente comida ni agua. Wolpaya, tu comisario, ve a ellos y diles que venimos en paz. Conti, ven conmigo para que aprendas el arte de la persuasión. En las afueras del fuerte, Wolpaya les dice: gente de Cochuna, venimos de estas inhóspitas montañas donde Inti se levanta. Su hijo, nuestro Zapa Inca, nos ha enviado para saber de ustedes y algún día unirnos. Los costeños gritan: no, nunca nos uniremos a los serranos. Oyendo la respuesta negativa, los emisarios regresaron. Cuichi, los costeños no se rendirán porque saben que no nos adaptaremos a este caluroso ambiente.
conociendo un poco más al cuarto Inca, Maita Capac, a través de la literatura, el holocausto de todos los tiempos, reescribiendo nuestra historia, reflexionando sobre lo que habrían hecho los incas y cómo se ha construido el Estado Inca, el Gran Tahuantinsuyo. Gracias a quienes en estas horas de la tarde, sábado, están unidos en este círculo de la lectura del libro a través de la radio, haciendo posible también la Fundación Contursul, Asociación Putu. Gracias a Freddy Huaranca Zúñiga. Freddy Huaranca Zúñiga nos envía flores y nos dice Tucuy son Mona. Igual Nelly Casafranca Texi nos indica Allin Punche Ñañay, Tucuy son Coyuan Napaicamuiki, Cusa programa, aplausos y corazones. Así es el trabajo que venimos haciendo junto al autor del libro, el patriarca Carlos Sánchez Sánchez. De igual modo, nuestra gratitud a quienes se suman a la lectura del libro a través de la radio, a Abel Arroyo Salas, a Edith Ramos Aguilar, a Marcusita Suma Quispe, a Constantino Córdoba Carrión, a Freddy Huaranca Zúñiga, a Nelson Gutiérrez, de igual modo Nelly Casafranca Texi, quienes también van sumándose en esta lectura constante del libro El Holocausto de todos los tiempos, conociendo más al cuarto Inca, Maita Capac, viendo cómo son sus relaciones y cómo el autor del libro va analizando y socializando el proceso histórico, y todo lo que se les alcanza no viene, digamos, solo de la imaginación del autor, sino también haciendo las rigurosas consultas históricas de los libros de historia, de todos los libros que se ha podido escribir sobre la cultura inca, y ahora trayendo en una novela el Holocausto de todos los tiempos. Y la constancia de la lectura del libro a través de la radio nos hace también hablar permanentemente una palabra que a muchos nos falta entender en la magnitud y en la esencia misma de su concepto. El programa anterior del día domingo, el 3 de abril, tuvimos una grata opinión de John Vargas y nos dice: la palabra indio, creo, para un doctor ya no es posible repetir, debe adecuar su vocabulario. No somos indios, nos decía. Sin embargo, aquí una explicación, una conceptualización de lo que en una buena razón nos va a alcanzar el mismo autor de la obra, y con quien también hablamos y conversamos y decimos y pronunciamos la palabra indio. Buenas tardes, doctor Carlos. Buenas tardes, queridos oyentes. El señor que nos llamó tiene razón, y casualmente él nos ha estado siguiendo desde Manco Cápac. Exactamente ese problema que él tiene, también lo tengo yo. Incluso en la página 44 de Manco Cápac, estoy conversando con él y le digo: Padre Manco, el imperio, bueno, le digo, a través de este encuentro sabrás que tus descendientes somos considerados la escoria del mundo. Incluso nuestra denominación de Inca ha sido cambiada a la de indio, el sobrenombre más degradante en la humanidad que haya dado para la raza humillada de las Américas. ¿Cómo quisiera que esta fuese la última vez que use ese apelativo de indio? Y si lo que escribo llegue a la conciencia de nuestros semejantes, erradicar esa palabra de la paz de la tierra. Somos incas, y eso se escribe con K, como se pronuncia en quechua, y así lo escribiré desde este momento. Lamentablemente es difícil separar la palabra indio casi en todo el continente. Acá en Estados Unidos pues es normal llamar indio, ¿no? O sea que muy difícil desaparecer ese nombre, y lo importante no es necesariamente quitar ese nombre, no es como los israelitas los llaman judíos. Judíos más o menos un insulto, pero ellos ya lo aceptan, y lo aceptan porque han aceptado su identidad. Y yo diría, ¿no?, mientras no aceptemos nuestra identidad como indios,
siempre seremos indios, así que tenemos que aceptar nuestra identidad de indios para dejar de ser indios. Y eso me pasó a mí. Yo no creía que era indio, pero con el tiempo y con mi ADN, ahora he aceptado que soy indio, porque tengo 70% de sangre india. O sea que me he identificado y digo con orgullo, de cierto modo, que soy indio. ¿Qué más puedo decir? No puedo empezar a decir un montón de que fueron a la India y por mistake, ¿cómo se dice mistake? Se equivocaron y nos llamaron. Eso no tiene sentido. La cosa es aceptar lo que somos y ese insulto convertirlo en un arma de trabajo para sobreponernos. Esa palabra de indios, eso no va a desaparecer nunca. Y como digo, mientras no nos identifiquemos como indios, siempre seremos indios. No sé si eso le responde a esta situación y entiendo su fastidio y me van a disculpar, pero a cada vez que hablo de indio, por favor usen comillas en medio, porque si no, pues no se puede continuar con un diálogo, con una escritura, y el mundo nos conoce así. Lo principal no es el nombre, lo principal es Así es, doctor. Doctor Carlos. Doctor Carlos, efectivamente es una palabra peyorativa que en el tiempo nos han puesto, en el tiempo nos han hecho asumir como el menos, como el inferior. Sí, estamos ya retomando su comunicación con usted. La línea telefónica está un poco distante, sin embargo, le decía, doctor Carlos, la palabra indio es una palabra peyorativa que así nos las han metido en el alma los invasores. Nos han dicho indios tantas veces para humillarnos, para negarnos, para disminuirnos. Y como usted dice, ya debe ser el tiempo donde lo indio debemos revertir en un concepto positivo como tal somos. No sentirnos menos cuando nos digan indio. Indio aquí bien parado, indio aquí con el pecho erguido, indio un inteligente, indio con la palabra, indio honesto, indio que sea un hombre de respeto, de palabra. Creo que ese concepto debemos empezar a trabajar a ese nivel y el indio pues de un momento a otro se ha levantado, ha erguido el cuerpo y ha dicho, aquí está el indio, ayer inca y seguimos siendo incas. Quizás sea nuestro mensaje, doctor. Por eso, cuando recorremos nuestro quechua, todos hablamos quechua, cuando recorremos todo el Tahuantinsuyo, cuando tengamos el gobierno del Tahuantinsuyo, o sea, indios, mientras no hagamos eso, mientras, como dice Montoya, mientras no se derrame una gota de sangre, seguiremos siendo indios. Eso no se trata de borrar con palabras, eso se hace con él. No tiene que recubrir todo se acabó, ya no somos indios. Pero ahorita, pues, fatalmente, eso es lo que representamos para la gente del mundo. Cuando seamos como los israelitas, como los judíos, que ya poseen Israel y todo, le puede llamar judío lo que le sea, pero ya recubrieron todo. Ya no son judíos, ahora son israelitas. Pero para eso murieron millones y siguen luchando. En la lectura del libro, doctor Carlos, nos permite analizar y reflexionar sobre la marcha y siempre decimos reescribir nuestra historia. Basta de que los indios seamos inferiores porque ese concepto del indio inferior nos han puesto los invasores. Ahora mismo, doctor, hoy por hoy, igual haciéndonos sentir menos porque somos de provincia, porque somos de comunidad. El que permite la discriminación, el que permite que la palabra indio lo opaque, lo disminuya, yo creo que en este tiempo debe ser su responsabilidad, porque el que se sabe ser quién es, así como usted va a decir, yo soy indio y me reconozco. Ok. Mira, a ver, ¿cómo están recuperando los de color, los negros de Estados Unidos, su dignidad, que no les digan negros?
ahora le dicen de color, ¿no? ¿Cómo ha recuperado? Yendo al Congreso, siendo miembros del Congreso, llegando a ser presidente, haciendo marchas como Martin Luther King, para que ya no los trate como negros, sino como personas regulares. Y ahora se tiene que llegar a esas cosas. Ahorita, ¿qué es lo que está tratando de hacer Pedro Castillo? Está tratando de ser presidente del Perú, o es presidente del Perú, pero lo quieren votar por ser indio. Y mientras se establezca como presidente ahí, que sea un buen presidente, no como Toledo, que también era indio, bueno, el resto eran mestizos también, nunca vamos a recuperar nuestro nombre de indio, vamos a estar diciendo lo mismo. Para eso no es solo quitar la palabra no tiene sentido. Lo que tienes que hacer, si te siguen llamando indio después que eres presidente, es como decirle al presidente Obama, oye, negro. No le puedes decir eso pues al presidente Obama. Tiene que decir Mr. Obama. No puede decir negro Obama. Y si Castillo llega a ser los 5 años, ya no lo haces campesino, indio Castillo. Sea el señor presidente Castillo. Se tiene que trabajar, no es cuestión de borrar la palabra, pero entiendo, hay que empezar de algún lugar. El que pueda quitarse el nombre ahí, bueno, agárrese a trompadas con que le llame indios. A ver, ese sería el modo de hacerlo. Qué hermoso que Maita Capac, mire, siendo el cuarto inca, son muchos incas después que vienen. Sin embargo, en el cuarto inca, Maita Capac, y al inicio también Manco Capac, nos vienen poniendo a la cabeza, todos los días nos vienen diciendo cómo es que tenemos que asumir nuestra identidad, respetarnos a nosotros mismos, pero también reflexionar qué cosas malas se hacen en el camino, qué equivocaciones se asumen en el gobierno para que luego seamos los perdedores. Esos mensajes nos hace llegar también Maita Capac, este cuarto inca, doctor Carlos. Ahí hay el problema, yo estoy conocido. El peor enemigo del indio es otro indio. O sea que no nos respetamos a nosotros mismos. Ahí tienes Acuña y todos los mestizos ahí. Lo primerito que es deshacerte de esa identidad. Y por eso que seguimos siendo indios. No hay respeto entre nosotros mismos. Y incluso eso pasa en Estados Unidos, los negros a veces el uno al otro se llama entre ellos mismos negros, porque saben que es un insulto, a pesar de que es negro. Es una cosa, ¿cómo se puede decir? Filosófica de la raza. Y esto va a pasar tiempo. Más que tiempo, pues bastante dinámica de parte de nosotros. Y por eso que estoy escribiendo el libro. Me estoy identificando como indio. 70 años acá he sido teniente de la Marina de Estados Unidos, parte del Congreso de Estados Unidos, médico. Y yo acepto mi indianidad, y cualquiera que me llame indio no me insulta, porque ya probé que no lo soy. Bueno, no decía que no lo soy, que ya he salido de esta situación, y pues no es importante. Y en realidad nadie va a tratarme a mí de indio, pues. Eso sí, lo aseguro. Agarramos y seguimos hablando sobre ese tema, doctor. Sí, así es. Y hay que ponderar una cosa que acaba de usted hacer mención. Médico en Estados Unidos, pero ¿cómo se asume lo indio? Y dice, ¿sabes qué? Me asumo como indio y soy. Nadie me puede humillar ni nadie me puede despreciar, porque también le ha dado a la educación, y la educación ha sido pilar fundamental para ser quien es usted como médico pediatra en Estados Unidos. Allá ha luchado, ha peleado, se ha quemado las pestañas y ha decidido graduarse como médico en un país donde en aquellos tiempos la negación al indio, al provinciano, al latino era mucho más dura como en hoy. Pero usted ha logrado, y así creo que todos los, entre comillas, indios que queremos asumirnos, debemos hacerle la batalla también a la vida. Ya, bueno, eso es personal y nunca lo hice por ese motivo. En realidad nunca me he sentido que soy un indio. Lo único que me ha hecho realizar que soy un indio es mi ADN, donde me dice que soy 70% de sangre india. Lo que tiene que hacer la gente, pues, es, especialmente ahora, políticamente, tienen
ahí a un mestizo, a Castillo en la presidencia, ustedes todos tienen que luchar para dejar de ser indios. Por lo menos, ya el próximo será otro indio, y así se va, ya eventualmente ya no seremos indios. Este es el momento de luchar, de pelear, de hablar. No queremos ser indios, porque todita la clase de olla, prima princesa, lo que quieren, no quieren más indios. Pero si ustedes se dejan ganar esta vez, van a seguir siendo indios, fatalmente. Esta es la lucha. La perdimos con Toledo, a ver si la recuperamos con este señor. Sea quien sea. Esto no tiene que, esta pelea ahorita es racial. No tiene que ver nada con política, no tiene que ver nada con el suelo de precios, nada de eso. Es racial. Y si los mestizos e indios no saben lo que está pasando ahorita, pues seguirán siendo indios. No se identifican. Doctor Carlos, el holocausto de todos los tiempos. Como dice acá en Estados Unidos, mi patria, malo o bueno, es mi patria. Mi raza, malo o bueno, es mi raza. Ese mensaje Gracias. es lo que debemos trabajar más, el mensaje a la patria, el mensaje al amor de nuestra nación, y más aún cuando tenemos pertenencia cultural, doctor. Nosotros, herederos del Tahuantinsuyo, herederos de una cultura incásica, de un estado incásico. Mañana vamos a continuar con Maita Capac y vamos a conocer aún más cómo es que llega hasta el Contisuyo. Ya se está expandiendo el territorio incásico, el Tahuantinsuyo. Vamos a conocer mañana más a Maita Capac. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, que mis oyentes, y disculpen si uso de nuevo la palabra indio, pero no es con mal sentido de mi parte. Gracias, señor Vázquez. Muchas gracias. Rima y Ninchis, nuestras voces, el plan lector, el holocausto de todos los tiempos, siempre poniendo así en razón y en análisis nuestra historia incásica. Rima y Ninchis, nuestras voces. Hasta mañana. Keikamayan Rimay Ninchis Chayamun Buscan kausay ninchis manta rimanchis Ayim unchaymang hawarispa Orkontin asantin Rimay ninchis mas arikunampa Me toca el corazón prácticamente el último episodio, el final de nuestro acompañamiento de Maita Capac, y conocemos un poco más ese sentimiento constante, ese encuentro con el autor de la obra El Holocausto de todos los tiempos, Kunturnuna, Kuntursul, el patriarca Carlos Sánchez Sánchez, trayéndonos este relato también, esta historia de Maita Capac. Ahora vamos a escuchar en español para entender un poco más qué dice el autor, cómo se conecta el autor con Maita Capac. Buenas tardes, queridos oyentes del Cusco. Hoy día, domingo, terminamos con el capítulo de Maita Capac, el constructor de incas. Ahora vamos a hablar de lo que hizo y lo que perdura hasta nuestros días. Maita Capac ya estaba en comando del imperio naciente y fue a las orillas del lago Titicaca, vio las ruinas, y se cree que con él empezó pues las conclusiones que vemos ahora de Sacsayhuamán, porque él tuvo las ideas, algo que no se sabe quién empezó, a pesar que dicen que es Pachacútec, pero por supuesto eso tomó años para hacerlo, ¿no? Maita Capac está en comando, pero también él ya quiere ir al Contisuyo, ya ha ido al Collasuyo, al lago Titicaca,
Ahora necesita ir al Contisuyo porque he escuchado que hay gente diferente a ellos y tiene 4 sinches generales orejones. Cuiche era el jefe, Conti era un estudiante, un joven, con el quien mantengo una discusión con él. Y así empezamos con este episodio de Maita Capa y terminaremos con él. Los costeños se habían sitiado en una fortaleza, pero no tenían comida ni agua. Y comenzamos. Después de un tiempo, los niños salían en busca de hierbas. Los incas se compadecieron de ellos y les ofrecieron alimentos. Al ver su generosidad, los costeños aplicaron y le dijeron que al norte había civilizaciones avanzadas y que los incas no llegarían a ellos por la costa, sino tendrían que hacerlo descendiendo de las cordilleras. Kuntursol, regresemos donde el aire es liviano y nuestras mentes se acercan a los dioses. Cuichi, esto del que a los dioses en las alturas no lo creo. Solo sé que muchos no pueden soportar este ambiente falto de oxígeno, una hazaña fisiológica que les hizo posible adaptar frutos para alimentar no solamente a los incas de entonces, sino también al viejo mundo, y que a pesar de eso no nos reconocen por nuestros aportes. Kuntursol, fuimos conquistados y los conquistadores no deben nada a los vencidos. No te olvides que nosotros también estamos yendo a otras tierras para unirlos, pero a diferencia de nuestros conquistadores, nunca esclavizarlos. Cuiche, ustedes no los esclavizaban corporalmente, lo hacían espiritualmente, al no promover la individualidad, para que cada uno forjara su propio destino por el bien de todos. ¿Qué quiere decir con que cada uno siga su propio destino? Un solo individuo no podría hacer producir la tierra, ni siquiera para sobrevivir, y mucho menos para el bien de una nación. Quizás por eso los incas crearon un imperio de ciudadanos sin libertad. Eso es lo que estabas tratando de enseñarle al joven Conti. Cuichi, ese incidente con Conti te da un ejemplo de cómo sojuzgaban sus mentes. Yo no hago distinción entre Zapa Inca y sus súbditos para expresar y compartir mis ideas. Somos diferentes en cuanto a las habilidades que tenemos y por eso debemos ser respetados, pero más aún por las ideas que cada uno tiene. Hombre futuro, nuestros pensamientos difieren en siglos. Regresemos al Cusco. Una vez en el Cusco, el Inca le pregunta: Kuntursol, ¿cómo se portaron mis sinches? Gran Maita Capac, sus capitanes son leales y capaces, pero tienen miedo a expresar lo que piensan. Recuerda que el ejército es el pueblo. Lo que se haga con ellos será para el bien o el mal de la nación. Hombre del futuro, es que no formamos una gran sociedad. Quizás lo lograron, pero sin darse cuenta formaron un imperio imposible de sostenerse por sí mismo. Sea lo que pienses, el Zapa Inca es el único que puede filtrar las ideas después de recibir la orientación de Inca. Maita, ese fue nuestro pasado con tus ídolos. Este es nuestro presente con un dios extranjero y mira lo que somos. Hombre de los tiempos, si nosotros fuimos conquistados por una civilización superior, nuestros descendientes deberían superar el legado que les dejamos. ¿Por qué no lo han hecho? Inca, por las mismas razones que acabas de dar, la filtración de nuestros pensamientos por otros seres humanos y la aceptación de un Dios lidiado por otros. Meses después, el Inca quería explorar más allá del río Apurímac. Hombre del futuro, ese río no solo es el gran hablador,
Sus elevados arrecifes nos han dado la seguridad y también nos ha mantenido aislados. Por años he estado haciendo modelos de un puente y sé que lo continuaré con la ayuda de mis amautas. Cada día son más ingeniosos a medida que nuestra nación se prepara para las expediciones a esas regiones del Conquisuyo. Como lo has dicho, las guerras son los catalizadores para el progreso de una civilización. Nosotros también estamos empezando a comprometernos con ese primordial deseo de imponerse a otros. Con legiones de constructores, Maita fue en dirección al Gran Río. Al acercarse se escuchaba el caudaloso ruido de ese viejo narrador que por miles de años ha estado tratando de decirnos algo. Maita, ¿de dónde conseguiste tanta gente? Y en ambos lados del río, hombres, mujeres, viejos, jóvenes y hasta niños. Hombre del futuro, supongo que esto es lo que tú quieres decir por unión. Trabajar juntos por el bien de todos. Como ves, estamos en los portales de nuestro destino. Inca, ¿cómo quisiera que el Tahuantinsuyo que nos dejaste tuviera líderes que guíen al país a cohesionarse por el bien de la ciudadanía, aunque ninguna grandeza fuese lograda? Porque la gloria es fugaz y las trompetas del triunfo tarde o temprano se silencian, pero la unión siempre persistirá. Hombre del futuro, no entiendo tus comentarios sobre cómo fuimos un imperio. Estás insinuando que oprimíamos para lograr ese objetivo. Tú sabes que parte de la libertad debe sacrificarse para formar una gran nación. Quizás lo que quieres decir es cómo formamos una ciudad utópica. Nosotros estuvimos a punto de hacerlo, pero los conquistadores nos truncaron. Maita, es posible que nos llegaran a tener una sociedad cercana a ese concepto, porque no había hambre o falta de trabajo. Sin embargo, al final ustedes crean un imperio de súbditos incapaces de actuar o pensar por sí mismos. Como ves, nadie sabe qué problemas podría traernos una utopía. En el proceso nos estamos aniquilando para conseguirlo. ¿Quién sabe si eso es lo que el Creador quiere de nosotros, para que lleguemos a ser perfectos? Juntos Sol, por eso creemos en Inti. Usando el licho y la cabuya, fibra de cactus, se construyó un puente colgante que podía soportar el peso de los guerreros incas. Con el tiempo construirían puentes que soportarían el galope de los conquistadores en sus apolípticos caballos. Comentar más sobre este puente sería conjeturar de mi parte. Como Garcilaso escribió, después de que el puente sobre la Purina fue construido, grandes ejércitos de los incas cruzaron hacia el oeste. Sobre esa versión, mi mente se despliega a ese puente colgante que al cruzarlo parecía hundirse en las estruenduosas aguas bajo las amenazadores escollos de donde las gigantescas sogas estaban sujetas. Maita Capa sería el primer inca que cruzó el río hacia el Antisuyo y avistó un nevado majestuoso al que nombró Coropuna, maravilloso. Continuando por el agreste terreno, el Inca llegó al gran volcán Nisti, en medio de un valle verde, donde él fundió la ciudad de Arequipa. Saber que ahora nos enorgullecemos de que los españoles fundaron esta ciudad es una aberración de la historia, porque fue Manco Cápac quien dijo Arequipay, y Arequipa es atribuida a la palabra quechua que quiere decir me quedaré aquí. Luego de esta expedición, el Inca retornó al Cusco a pasar sus últimos días.
Gran Maita Capa, ¿qué tienes que decirnos antes de irte a unir con Inti? Kuntur Sol, gran amigo de las épocas, he estado en la oscuridad por tanto tiempo que mi tumba está como los desiertos que cruzamos. Al escucharte en este viaje, siento que hemos fracasado por no dar libertad a la gente. Tú trataste de formar ese concepto en nuestros jóvenes, pero no te dejamos hacerlo. Continúa con los otros incas y al final de este encuentro quizás enmendaremos nuestro pasado en el futuro. Por lo tanto, le digo a mis descendientes, la saga de nuestra raza no fue y no es perfecta, pero con el tiempo nuestro destino cambiará. Recuerde que solo ustedes crearán sus volcanes de la desesperación y solo ustedes derramarán las lágrimas de la esperanza, porque nadie llorará por ustedes. Con mis ojos humedecidos me despedí de otro más de mis antepasados. A pesar de sus imperfecciones, ellos eran también mis ancestros para sufrir sus fallas o enaltecer sus logros. Eso es el engrandecimiento del alma. Y recordemos que los mejores árboles crecen en las lavas de los estruendosos volcanes. Y así continuaremos con el próximo Inca en la próxima semana. Buenas tardes. Gracias a la lectura, y cada inca y cada reflexión nos toca el corazón, y esperemos que este esfuerzo que se hace por llegar con la radio, con el libro hacia ustedes, también tengamos que mover un poco por lo menos nuestra conciencia, que nuestros saberes también estén allí y que volvamos a entendernos históricamente quiénes somos. Estamos ya en el cuarto Inca, hemos hablado sobre Manco Cápac, hemos conocido a Sinchiroca, su hijo, a Yoque Yupanqui, su nieto, y ahora su bisnieto de Manco Cápac, a Maita Cápac, y cada uno de ellos conversando, acompañándose, regresando un poco más a la vida, regresando otro tanto más en la historia, van escudriñando de cómo hubiera sido el carácter, la decisión, la acción, la construcción de nuestra tierra, de nuestro gran Tahuantinsuyo. ¿Y en qué equivocaciones se habrán dado? Se habrá dado las equivocaciones. Estamos esperando la llamada del patriarca Carlos Sánchez Sánchez para que sigamos comentando en su voz, en su presencia, lo que acaba de decirnos, lo que acaba de dejarnos como mensaje, tanto él como autor de la obra El Holocausto de todos los tiempos, tanto él como testigo de pensamiento, de memoria, en el reencuentro con Maita Cápac, y también lo que podría decirnos al corazón Maita Cápac. Y así es como nosotros también continuamos con estas enseñanzas, con estos saberes que nos da la literatura. El Holocausto de todos los tiempos es un libro que tiene prácticamente buen volumen, 614 páginas en las que el patriarca Carlos Sánchez Sánchez nos da a conocer, nos avisa, nos cuenta esos encuentros de memoria, esos encuentros de sentimiento que ha tenido con los incas y que a través también del uso de la historia permite conocer un poco más a cada uno de estos incas que ya estamos. Hoy día terminamos con el cuarto Inca, Maita Cápac. Buenas tardes, patriarca Carlos Sánchez Sánchez. Ya, buenas tardes, querido Cusco y oyentes, y hablo un poquito más fuerte. ¿Tienes algunas preguntas?
Preguntas, sí, tendría las preguntas. ¿Cómo es que inspira? ¿Cómo es que transmite esos últimos pasajes de su encuentro con llanto en los ojos, con la garganta, cortándole el dolor para decirnos qué debemos hacer los que después venimos, cuál es la tarea que debemos seguir los que estamos de pie, identificándonos y reescribiendo nuestra historia? Acá vamos con el tercer episodio pues de Maita Capac, que casi a la mitad de Yoke Yupanqui toma mando, y como dijimos más antes, pues era un muchacho hiperactivo y con muchas ideas, y llegó a ir al Collasuyo. No tuvo grandes peleas, los Collasuyos se lo unieron porque hicieron buen precio, dio bastantes regalos. Luego decidió ir al Contisuyo porque había escuchado de gente que vivía en los desiertos. Pues él se preguntaba cómo es posible. He escuchado de mi padre, yo que Yupanqui había ido y visto el desierto desde las cordilleras, y dijo, pues mejor me voy al Cusco porque ese lugar nadie lo va a conquistar o unir. Pero Maita Capac escoge a 4 de sus generales, ya les mencioné a Cuichi, Hualpaya y Conti, que es un estudiante, ¿no?, de guerra, y con bastantes ideas propias, y pues me empieza a preguntar también, él quiere saber más del presente, del que vengo, y bueno, yo le contesto que nuestra diferencia es de miles, de 500 años, y mientras le estoy diciendo, o empiezo a decirle quizás cómo es la democracia, cómo funciona el mundo de hoy, viene Cuiche, que es el jefe de la expedición, y le dice, para, Kutusol, y no le andes diciendo cosas a este joven, que no va a entender lo que quieres decir. Si quieres hablar tú de tus ideas, habla con el INTI, que él recibe la bendición de INTI y él puede contestarte, pero no puede estar hablando con toda la gente. Y yo le contesto que, bueno, para mí el Inca o cualquiera que sea superior o eso no tiene ningún sentido. Le digo que todos somos iguales, y especialmente los soldados también deben ser parte de eso. Y me hace recordar que pues mi padre era militar, y me acuerdo cómo trataban, estoy hablando de hace 60 años, 80 años, cómo los maltrataban, les pateaban, no les daban buen rancho, se enfermaban, se morían, cuando estaban en las selvas de Vargas Guerra, Cahuide, todos esos lugares, ¿no? Y quizás por eso estoy escribiendo esto. Es increíble que me ponga a escribir. Esto no está pues en la historia de los libros, pero eso es la verdad. O sea que los incas también trataban a sus guerreros, quizás como tratan, no sé si actualmente, pero en el tiempo que estaba yo me acuerdo que los trataban los reclutas. Se acuerda que en las calles, yo me acuerdo que en las calles paraban a cualquiera que se parecía mestizo, y bueno, ya no que soy indio, no, cholo o algo así, ¿no? Así, sin preguntarle nada, lo metían a un carro y se lo llevaban de frente ni siquiera a la comisaría, nada de frente, se lo llevaban a servir, y sus padres solo encontraban cuando regresaban de su servicio de 2 años. Y un abuso pues tremendo de los soldados, que en lo general eran pues indios, y ya se imaginan cómo serían en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la república. Y también lo importante en esto es que Maita Capac fue el primero que supuestamente construir los puentes colgantes, y lo usó con bastante gente de ambos lados de la orilla del Apurímac, y cruzó pues al Contisuyo, y vio que había gente que en realidad
hacía producir pues el desierto, y manda a sus guerreros para que trate de unirlos, para que así algún día ellos vengan a los climas cálidos del Cusco, porque el Cusco todavía hay lugares donde hace calor y donde la gente indígena no puede trabajar debido a que están acostumbrados a la altura, al clima frígido. Y su idea hacer lo que se llamaba mita, o sea, cambio de gentes, ¿no? Esa era la idea de él, pero no para esclavizarlos, sino usando la habilidad fisiológica del hombre del desierto y para ir a los climas cálidos de la sierra y viceversa también, pues, ¿no? Así es que vemos que tiene buenas ideas el Inca, y lo principal quizás hizo pues fue el constructor de puentes, y como ves, también ya empiezan los incas a ser un poquito déspotas con sus generales, con sus secundarios, y yo trato de explicarle que eso no está bien y que trate de enmendar eso, y pues tenemos una pequeña discusión acerca de eso. Eso es más o menos lo que puedo decirles de esto ahorita. Sí, es cosa que la historia en realidad, no estamos hablando, si bien es cierto, doctor, la literatura es un ejercicio de socialización, estamos en el círculo de la mesa en estos instantes compartiendo esta lectura del Holocausto de todos los tiempos, conociendo y despidiéndonos del cuarto Inca Maita Capac. Y entonces quisiera que usted nos hable en el tiempo y el espacio, lo que significa en la historia el último texto que pone en la escritura, y dice de esta manera cuando Maita Capac se dirige hacia nosotros, a sus nietos, a quienes después hemos llegado a esta Pachamama, a este Tahuantinsuyo, a este Perú. Por lo tanto les digo a mis descendientes, la historia de nuestra raza no fue y no es perfecta, pero sé que con el tiempo nuestro destino cambiará. Recuerden que solo ustedes crearán sus volcanes de desesperación, y solo ustedes derramarán las lágrimas de la esperanza, porque nadie llorará por ustedes. ¿Qué implica en nuestra historia y nuestro actual vivir, patriarca Carlos Sánchez? Bueno, es algo filosófico, ¿no? 60, 70 años después de estar afuera de mi país, escribo esto. Yo digo a veces, yo no soy médico, no soy escritor, nada de eso. Me pongo a leer esto y más o menos tiene un poco de sentido, ¿no? Porque esto es exactamente lo que está pasando, ¿no? Por supuesto dice que no éramos perfectos, pero con el tiempo nuestro itinerario cambiará, pero recuerda que solo nosotros vamos a crear esos volcanes de la desesperación, que es lo que estamos haciendo ahorita. Eso está pasando. Y solo nosotros derramaremos las lágrimas de la desesperanza. Eso es exactamente lo que está pasando ahorita con estos movimientos en Puno, en Huancayo, ¿no? Estamos derramando lágrimas para llegar a la esperanza. Porque nadie nos llorará por nosotros. O sea, nadie abogará por nosotros. O sea, que lo puso en forma de poema, algo así. Pero en realidad, y esto lo escribí hace como 20 años. Y bueno, es porque siempre el Perú siempre ha sido lo mismo. Usted puede escribir lo que hace 100 años, es lo mismo. Y seguirá escribiendo. El próximo escritor de la historia del Perú va a escribir la misma cosa. Ya como he dicho, ¿no?
Vega estuvo ausente del Perú por 40 años y escribió de la historia de su patria también, ¿no? Que no había cambiado, la cambiaban los españoles. Ya imagínense, yo que he estado 70 años fuera de mi patria, ando escribiendo casualmente casi lo mismo que Garcilaso, tratando de decir lo mejor de su raza, de su nación, y molesto de que haya cambiado la historia de su pueblo. En realidad, lo que estoy diciendo es algo que lo podemos experimentar ahorita. Ahorita estamos llorando para ver qué hacer, qué va a pasar cada día, cada minuto. Es un momento de estrés, en cierto modo, porque yo sigo mucho en la internet y ando viendo todo eso. Es imposible vivir así, pues no se puede vivir así. En Estados Unidos, donde estoy, en realidad no es necesariamente que se hace plata, que se tiene cosas, es la tranquilidad espiritual en cierto modo. O sea, uno no tiene que ni siquiera pensar de política, porque ya los políticos que son, ¿cómo se puede decir?, son más educados o están viendo el bienestar de la gente. Por supuesto que han tenido problemas también, pero andan viendo por el bienestar de todos, cosa que uno ya no tiene que preocuparse. Por ejemplo, ahorita está en plena guerra con Ucrania, pero se habla de esas cosas, pero en realidad no estorba la vida cotidiana del americano. El americano dice, soy médico, pues sigo con mi trabajo de médico. Soy jardinero, sigo siendo jardinero. Pero en el Perú pierden su trabajo, no les va bien ahí, son jardineros, no les va bien, no les pagan bien. Todo es una catástrofe, es un país psicótico, en todo rincón, de toda manera hay problemas. Y lo que se necesita es una tranquilidad espiritual, y eso no lo va a conseguir el Perú, no sé cuándo. Así es, No doctor sé cuándo, Carlos. ya digo, ya. Sí. Un poquito más fuerte, por favor, habla. Así es, doctor Carlos, así es, estaba con el teléfono, con la mano en el teléfono. Yo quiero esta mañana también agradecer a quienes se suman en el círculo de la lectura, el Holocausto de todos los tiempos, hoy terminando con el capítulo 4, episodio 3 del Inca, del Zapa Inca, Maita Cápac. Gracias a María Vargas Zavala a través de la página de difusión de Facebook de Radio Inti Raymi, de Rimaininchis, nuestras voces también. Estamos ahí con ustedes a través del Facebook de Radio Inti Raymi Cusco. Agradecer también a Luis Wilcas Villa, a Walter Yunguri, a Wilber Cusi, quienes se suman, a Sebastián Atuni, quienes siguen también a través del Facebook de Radio Inti Raymi, la ventana de difusión de Rimaininchis, nuestras voces. En la literatura también nos hace consentir algo para la reflexión, doctor Carlos. El uso de otros dioses, el uso de dioses de quienes nos han vencido. Y entonces, hoy día es Domingo de Ramos. Mañana, lunes santo, va a haber una procesión del patrón jurado de los temblores en el Cusco, y la gente está así sumamente afanosa, volcándose nuevamente a la Plaza de Armas para compartir la religión, para adorar al otro Dios, al Dios del vencedor. Pero también dentro del imaginario dicen, aquel aparente Dios vencedor también representa al Dios Inti, porque personifica, y nosotros como andinos, como tahuantinsuyanos, seguimos creyendo, seguimos pensando en estos dioses, el sol y la luna. Doctor.
Bueno, esa es materia de religión muy difícil de tocarse, ¿no? En todo el mundo y principalmente en el Perú. Es un país, pues, que apoya la religión católica. No sabía yo, pues me he enterado recientemente que todos los padrecitos o curas reciben un sueldo casi igual que el ejército, de comandantes, generales y así, ¿no? La Virgen Mercedes bueno, también, doctor. La Virgen Mercedes tiene su sueldo. Ya, así, ¿no? Bueno, por eso el Perú, pues, bueno, tiene que cambiar. Muchas cosas tienen que cambiar. Y, bueno, la religión ya está muy arraigada en la gente, ¿no? Incluso yo venero al padre Urraca, porque antes de venir a estudiar, es una anécdota, ¿no? Antes de venir a Estados Unidos, cuando iba a la embajada, para que me den mi visa, fui en Lima al padre Urraca, y le dije, padre Urraca, ayúdame a Estados Unidos, y cuando venga, pues te voy a dar tus dólares ahí. Y efectivamente, años después regreso, cada que voy a visitarlo. Y ponía dólares, hasta un día dije, le voy a poner unos soles ahí. Y le puse 10 soles y miré la cara de Urraca, pues, de ahí que está en Santo Domingo, creo. Y me mira y me dice, pues, dólares, dijo. O sea que yo también, bueno, es parte de mi infancia, pues, ¿no? No tengo nada contra la religión católica. He trabajado con la Madre Teresa, pero también se tiene que hacer arreglos con la religión católica. Ellos tienen que devolvernos el santuario de Santo Domingo en el Cusco, donde está, pues, el santuario de los incas, donde estuvo Manco Cápac. Ese es nuestro. Y para remate parece que cobran la entrada y solo los turistas entran ahí. Nuestros niños indígenas deben estar ahí gratis, deben estar ahí. Eso es lo que quisiera que se arregle con ellos, ¿no? Amigablemente. Pero en fin, ese es un problema muy serio, porque también la gente está muy arraigada a la religión. Pero la religión, pues, debe separarse del Estado, ¿no? Esa es ya cuestión personal de la gente, la religión, pero no debe ser parte del Estado como lo es hoy día. Qué bien, ¿no? Así es que, qué bien, doctor Carlos, que Mayta Cápac, el Zapa Inca, nos haya hecho recordar dos temas importantes: la pervivencia de la manifestación en el puente Queshuachaca y también la iglesia, la cuestión de la iglesia, la fe y además nuestra gran casa, el Coricancha. Seguiremos con los otros incas. El sábado estaremos con otro inca, con el hijo de Mayta Cápac, y nosotros no queda otra cosa más que agradecer esta mañana o esta tarde para decir que el sábado próximo estaremos regresando con Cápac Yupanqui, el quinto inca. Hasta el día sábado, doctor. Muchas gracias, queridos oyentes. Como digo, traten de sobrepasar estos tiempos que no son solo del Perú, es de todo el mundo. Acá en Estados Unidos la situación está terrible también, todo está subiendo. Y lo peor del caso es que aquí no sembramos nada. Por lo menos en el Perú, en el Cusco tienen su jardincito, tienen sus cuyas, sus gallinas. Acá no tenemos nada, tenemos todo el carro y eso es todo. Así es que a sembrar sus cultivos, y así no tienen que ir al mercado pues, a estar comprando cosas de Rusia, de Inglaterra, no sé qué. Como es quinoa, es muy rico. Gracias, doctor. Hasta el día sábado. Ok. Chayna llaqta masikuna kay tutaymantan uyarinchis o kay puncha y su cañada casi, Hemos escuchado a Mayta Cápac, al autor de la obra El Holocausto de todos los tiempos y los mensajes actuales. Es importante, y yo quiero despedir también al Inca Mayta Cápac con esta tonada al pensamiento y al sentimiento
del gran Tahuantinsuyo. Nosotros también queremos sentir ese cacharpari. A los 12 segundos decíamos, ñañay reina, ahí tienes el punto. Y entonces nosotros también queremos soltar el cacharpari que decía Almaita Japa.